Gálatas capítulo 5 versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Vamos a continuar entonces con este temita de la carne. La semana pasada hablamos un poquito de la hechicería, ¿no? En 3 minutos quiero repasar lo que vimos la semana pasada. Hechicería, lo interesante es que viene de un término en portugués, feitiço, de ahí viene hechizo o fetiche también, ¿no es cierto? Hablamos de los amuletos de la buena suerte, amuletos que la prosperidad, que atrae la riqueza, el amor, la cruz egipcia, el trébol de 4 hojas, la pata de conejo, el ojo turco, y pues el atrapasueños. Mencioné el atrapasueños, hasta pusimos la imagen ahí del famoso atrapasueños, que he visto en esta semana en muchos carros. Yo después del mensaje voy a fijarme qué carros nomás llevan ese atrapasueños. Un montón ahí colgado el famoso atrapasueños. Entonces son amuletos, ¿no es cierto? Cosa que el Señor prohibió explícitamente a los hebreos cuando entraron a la tierra prometida. El Señor fue claro. Y dimos el texto de Deuteronomio capítulo 18. Desde cuando ustedes pisen la tierra que les prometía a sus padres, nada de adivinos, nada de pasar a su hijo por el fuego, nada de magia negra, nada. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Si nosotros sentimos a veces la acechanza del enemigo, ¿qué más que acudir a nuestro Señor? ¿Qué amuleto ni qué nada? Él es nuestra fuerza, ¿no es cierto? Y está el Salmo, el famoso Salmo 91, que lo declaramos, lo predicamos, lo confesamos, ¿no es cierto? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo su sombra. Yo prefiero morar bajo la sombra del Omnipotente que el atrapasueños, ¿no? Entonces ahí estamos, hermanos, ¿no? La posesión de talismanes, de tantas cosas, del muñequito. Hablamos del muñequito, el manequinego, ¿no es cierto?, que se utiliza en los locales para atraer a los clientes. Todo eso hace parte de fetiches que el Señor rechaza. Mencionamos también las enemistades, y conforme nosotros estamos analizando las obras de la carne, nos estamos dando cuenta que va en ascenso, que va en aumento, ¿no es cierto? No estoy diciendo que hay pecados más graves, sino que hay consecuencias, hay acciones más graves, es distinto. Entonces, las enemistades normalmente surge de la mente, el pensamiento, es la carne revoltosa, ¿no es cierto? Si me la haces, me la pagas. Entonces, normalmente ¿quién padece de esto? ¿O quiénes padecemos? Porque no estamos libres de esta obra, ¿no es cierto? Eso no hacemos la excepción, sino que debemos recordar que vivimos todavía en esta carne. Son personas que siempre tienen enemigos por falta de sabiduría, ¿se acuerda? Mencionamos esto, por falta de sabiduría y de prudencia, normalmente anda siempre amargado contra el prójimo. Entonces es un pensamiento, ¿no es cierto? Es un pensamiento que de ahí puede pasar a la siguiente obra, que es el pleito. O sea, de la mente pasa a algún otro miembro del cuerpo, como puede ser el puño, porque el pleito ya es una agresión física. La enemistad es en la mente, y el pleito ya es una agresión física. Mencionamos que son las contiendas, las disputas, las rivalidades, y termina afectando a
a todo a su alrededor. La Biblia menciona que en esos tiempos el amor de muchos se va a enfriar, ¿no? El amor de muchos se enfriará, ¿no? Y yo suelo decir que hoy predicar el mensaje cuesta más que hace décadas atrás, porque el corazón está más indispuesto. ¿Está conmigo, hermanos? Está más indispuesto. Hay muchos cuestionamientos, porque se predica la palabra y quieren alguna prueba científica con respecto a lo que está claro, ¿no es cierto? Con respecto a los milagros, con respecto, ¿y cómo así? Pues que un mar se abrió. No es que se abrió, es que hay una época en el año en Israel que el nivel baja y la gente puede atravesar el Mar Rojo. Entonces tratan de justificar su ideología, su pensamiento con ese tipo de cosas. Cuando, bueno, si fuera que se bajara el mar, mayor milagro todavía, porque como un ejército se puede hundir, morir en un charco de agua, ¿no, verdad? Entonces, no hay vuelta atrás, hermano. Entonces, es más difícil predicar el Evangelio. Antes, hace décadas se predicaba, los corazones eran más sensibles, aceptaban a Cristo, y hoy necesitan pruebas, necesitan cosas más científicas para poder creer. Pero bueno, y luego hablamos de los celos, la palabra celo, ardor del corazón. Hay un celo bueno y un celo malo, ¿de acuerdo? Mencionamos aquel que está bien direccionado, el celo que por las buenas obras, ¿no es cierto? Jesús tuvo celo cuando entró al templo y vio que había hecho un mercado, ¿no? Y ahí es donde declara la palabra de la profecía del salmista. El salmista en el Salmo 69 dijo: el celo de tu casa me consume, ¿no? El mandamiento también habla con respecto a esta obra. El celo bien direccionado es aquel está a favor de lo que nos pertenece, de lo que amamos. Y mencionaba, un hombre tiene derecho de ponerse celoso si otro le corteja a su esposa. Pues sí, claro, pero no contra ella, sino es un celo por algo que es suyo, ¿no? El celo más direccionado está dirigido a algo que no es suyo. Amén, hermanos. Estamos bien. Ahí la Biblia habla de un Dios celoso también, un Dios celoso, y no solo eso, un Dios que es fuego consumidor. Y eso es el resumen, así muy rápido. Para hoy entrar a esta obra que seguramente nadie aquí ha caído, la ira, ¿no? Nadie. No, yo sé que sí. La ira. Hay dos términos. Así como el celo, hay una ira que no es tan mala. Ahí vamos a ver. Hay dos términos para la palabra ira. La ira se define como orge. La palabra orge o orge es pasión y energía. Pasión y energía, ¿no, verdad? Y hay otro término que es aquí en donde caemos mucho, que es tumos, agitado, ebullición, enojo explosivo que se inflama. Aquí es grave la cosa, ¿no es cierto? Esta ebullición, ¿no? Y se convierte en palabras y acciones violentas, así dañando todo lo que está a su alrededor. La mayor parte de consejeros han afirmado que más del 50% de las personas que acuden a consejerías es porque tienen problemas con su ira, con este tumos, con esta ebullición, con esta explosión, ¿no es cierto? La ira afecta todo, la ira daña todo, afecta la comunicación, rompe las relaciones y arruina tanto el gozo como la salud de las personas. Es tremendo, hermanos. Ahora, hay un texto que usted conoce que la ira es permitida hasta cierto punto. Efesios capítulo 4, 26, sabe muy bien, airaos, pero no. Ahora, el contexto de esto es que no se ponga el sol sobre vuestro enojo.
O sea, Dios permite porque conoce nuestra naturaleza. Podemos decir que la ira de Jesús al entrar al templo fue una ira, bueno, era bien direccionada, junto con el celo que le consumía, porque habían tergiversado todo lo que significaba adoración, ¿no? Y habían hecho del templo todo lo que el Señor no estaba en contra, ¿verdad? Entonces, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dios permite entonces al creyente airarse, pero ¿hasta qué punto? O sea, esta ira se vuelve pecado. ¿Hasta dónde? Es interesante porque el contexto, airaos pero no pecáis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir? Que no pasemos al siguiente día con este mismo sentimiento. A eso se refiere. No pasar, que no venga el sol y te vayas a acosar con esos sentimientos. Yo sé que todos hemos pasado y pasamos por esta obrita. Ahora, esta ira se vuelve pecado por 3 ocasiones. Primero, ya anoté aquí, cuando es motivado por el egoísmo, ¿no es cierto? Yo tengo la razón, es ella la que me tiene que pedir perdón. Yo tengo la razón, es él el que tiene que acercarse. Cuando es movido por el egoísmo o cuando hay un descontrol, dando como resultado que todos a su alrededor resulten lastimados. ¿Está conmigo? Primero, cuando es motivado por el egoísmo, y segundo, cuando hay un descontrol, cuando simplemente o gravemente no quiere calmarse, no quiere cortar de raíz. El sabio Salomón, hablando con respecto a esto, dice: el necio da rienda suelta a toda su ira. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin le pone un freno. La sosiega, dice. Otra traducción dice un tate quieto. ¿No es verdad? Hasta ahí. Y el tercer punto es cuando el airado se rehúsa a tranquilizarse. Ahí es que se vuelve pecado y queda rencor en su corazón. Yo quiero que usted me ayude. Yo quiero dar algunos textos. Para eso, hermano, tienes el libro de Proverbios que habla mucho con respecto a esta obrita, ¿no? Proverbios es un libro de mucha enseñanza, es un libro muy instructivo que habla con respecto a esta obra. Y no sé si alguien, Francisco, si me puedes ayudar, Proverbios capítulo 14, versículo 17, ¿no? Y el versículo 29. Si alguien más me puede ayudar con Proverbios capítulo 15, versículo 18, no sé si Silvanita, 15, 18. No sé si Isabelita me puede ayudar con el 16, 32, y hasta ahí vamos a llegar. Hay algunos más, pero vamos a leer estos. ¿Qué dice Proverbios 14, 17 y el 29, Francisco? El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. El que fácilmente se enoja pierde la cabeza. Ha habido casos de homicidios, casos de muerte, casos de tantas cosas, ¿no es cierto? La familia se ha destrozado por un momento y no poner un freno, ¿no? ¿Y qué dice el 29? El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El que tarda en airarse es sabio. Mire qué interesante. No sé, Silvanita, hay el 15, 18. El hombre iracundo provoca contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la canción. Ok. Ahora, a veces resulta un poco difícil, ¿no? Pero ahí está la palabra de Dios, ¿no? 16:32, Isabelita. ¿Qué dice? Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma Ese me parece muy interesante. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, que el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Qué interesante, ¿no? O sea, hay hombres que han gobernado y han sido líderes de imperios, de naciones, pero no han podido
controlar su ira, ¿no es cierto? No han podido, han dado rienda suelta a su ira, ¿no? Se cuenta, Beethoven era un hombre muy dotado. Era un hombre que desde los 4 años ya tocaba y a los 8 ya componía grandes sinfonías. Era un hombre que mientras él estaba componiendo, ¿no es cierto? Nadie podía molestarle ni desconcentrarle. Y aun cuando él no estaba tocando, era un hombre sumamente iracundo. Sumamente iracundo. Un hombre con un don extraordinario, pero que no tuvo el control de su don, pero no de su espíritu, ¿no es cierto? Mejor es el que tarda en irarse que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu que el que conquista a las ciudades. Qué tremendo, ¿no es cierto? Existe también una ira que es aquella pasión, ahora la ira que está bien direccionada, aquella pasión en defensa o ayuda de un ser amado, ¿no? Por ejemplo, si veo que se está cometiendo una injusticia, un maltrato a un ser querido, ¿qué se va a activar? Mi ira. Y eso no siempre es pecado, ¿no es cierto? No siempre es pecado. La Biblia habla, por ejemplo, de la ira de Dios. Los que vivieron en los tiempos de Sodoma, de Gomorra, de la Torre de Babel, los sodomitas, los ninivitas, los del tiempo del diluvio, pudieron experimentar la ira de Dios. Ahora usted me dirá, pero ¿y qué nos compete a nosotros con respecto a este atributo de su ira? Bueno, ahí tenemos 2 libros extraordinarios que nos hablan de este atributo que a veces no se menciona, que es la ira. Hace parte de la santidad de Dios. Parece medio contradictorio, pero la ira es la santidad de Dios. Uno de ellos es un libro muy chiquitito, muy pequeñito. Se llama Nahum. El libro de Nahum es pequeñito, pero ahí es donde nos muestra a un Dios que también se aira, ¿no? Pero es extremadamente paciente, dice. En Nahum capítulo 1, versículo 3, Nahum capítulo 1, tome en consideración que Dios es benevolente, paciente y lleno de misericordia antes de que se desate su ira. Mire lo que dice ahí. Jehová es tardo para Jehová es tardo para la ira, grande en poder y no tendrá al culpable por inocente. Jehová marcha entre la tempestad y el turbión, y las nubes son el polvo de sus pies. Nahum es un libro tremendo porque habla aquí en lo que pasó después del profeta Jonás, cuando Dios le llama para que vaya a predicar a los ninivitas, ¿se acuerda? Y él dijo, no, yo no voy, porque yo sé que tú tienes misericordia. Si este pueblo se arrepiente, tú le puedes perdonar. Yo no quiero esto, yo quiero que les consumas porque son malvados, porque son unos salvajes, ¿no, verdad? Y entonces, a la final Jonás tuvo que ir, usted conoce muy bien la historia. Dios le apretó ahí y a la final él tuvo que llevar el mensaje y los ninivitas se arrepintieron. 100 años después, un siglo después, la generación estaban cometiendo los peores pecados que antes de que Jonás anunciara el arrepentimiento a Nínive. ¿Está conmigo, hermanos? O sea, ellos se arrepintieron, murieron, fueron salvos, pero sus hijos cayeron en peores pecados y ahora Dios envía a Nahum, ya no para llevar un mensaje de arrepentimiento, sino de ira, sino de juicio, ¿no es verdad? Entonces Nahum lleva el mensaje a un pueblo que ya había visto las consecuencias de vivir en pecado, pero decidieron seguir cometiendo tantas injusticias, ¿no? Y antes del diluvio, Dios esperó ¿cuánto tiempo? Para que usted se dé cuenta. Él es extremadamente paciente. 120 años demoró la construcción del arca. Es tiempo suficiente, ¿no es cierto? Son 2 generaciones casi. Pero no se arrepintieron. Hasta que la puerta del arca se cerró y vino la
vino la ira de Dios, ¿no es cierto? Paciencia al máximo, porque a pesar de que el pecado abunda en el mundo, su anhelo es que el ser humano se arrepienta antes de que padezcan la ira de Dios. Ahora, bajo la gracia, aún más benevolente, aún más paciente, porque ¿cuánto tiempo ha esperado? ¿Hace cuánto murió Cristo? Mire, qué tremendo, ¿no? La paciencia de Dios. Pero un día, su ira tiene que caer sobre esta humanidad. En el mismo libro de Nahum, ahora el versículo 6 del capítulo 1, mire lo que dice ahí, ¿no? Versículo 6 del capítulo 1. ¿Quién permanecerá delante de su? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hieden las peñas. ¿Sí? En Sofonías son 2 libros que te invito a leer. Ahora no podemos dar tantos textos, pero dedica a leer. Te aseguro que en menos de media hora te vas a acabar Nahum y Sofonías, porque son cortitos y llenos de instrucción. Sofonías capítulo 1, versículo 14 y el versículo 15 dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Versículo 15, ahí está, día de ira aquel día de angustia, de aprieto, de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla, de oscuridad, día nublado y de entenebrecimiento. Palabra tan larga. La ira de Dios. Y por último, Romanos capítulo 2, versículo 5. Con eso quiero terminar esta obrita. Romanos capítulo 2, versículo 5. ¿Qué dice ahí? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo, ¿qué cosa? Mira, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por eso, hermanos, todos aquellos que predican que estamos de la tribulación, por ejemplo, la iglesia deberá pasar la tribulación, pues es imposible sobrevivir a la ira de Dios si no nos arrepentimos, a pesar de que en la gran tribulación habrán aquellos que se entregarán al Señor, porque habrán predicadores también ahí anunciando la palabra, ¿no es verdad? Entonces, es tremendo, ¿no? Ahora hay muchas personas que viven un perpetuo mal genio, perpetuo normalmente, en la menor provocación. Aquí se le llama fosforitos, ¿no? No sé si estoy hablando de algún fosforito. Tal vez el que les está hablando, ¿no? Fosforito con cualquier cosa, ¿no? ¡Pum! Ya se enciende. Pero lo interesante es que normalmente la gente no le teme mucho a esas personas y más bien se burlan a sus espaldas. Más bien se ríen de ellas y hacen chistes de ellas, porque es tan normal, ya así mismo es. Y normalmente se cree que estas personas son personas de carácter, de carácter fuerte. Por el contrario, son personas de carácter débiles, porque no se enseñorean de su espíritu. El texto que nosotros leímos. Sin embargo, hay personas que son muy calmadas, les cuesta mucho enojarse, ¿no es cierto? Cuesta mucho trabajo conseguir que se enfaden, soportan la irritación durante mucho tiempo. A estos hay que temerles. No al que está irado todo el tiempo, no al que está refunfuñando todo el tiempo, sino aquel que está quietito. Puede estar acumulando ira, queridos hermanos. Ahora, cuando el profeta Nahum, ¿por qué les doy este ejemplo? Porque nosotros leímos aquí, dice que él es lento para la ira
¿Se acuerda? Lento para ir y grande en misericordia, es precisamente como estas personas, ¿no es cierto? Que no actúa de una manera precipitada, que es extremadamente paciente, pero en un momento su ira se tiene que desatar, ¿no? Porque aquel que lo rechaza constantemente, ¿qué está acumulando para sí? Ira de Dios, ira de Dios. Sofonías había profetizado capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, del día venidero de la ira de Jehová por su maldad y pecado. Sin embargo, te das cuenta que en todas las profecías siempre hay un llamado para regresar a Dios antes de experimentar su ira, siempre. Y Dios sigue siendo el mismo y actuando de la misma forma. El llamado sigue siendo el mismo. Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí. El Señor siempre dará la oportunidad para arrepentirnos y volvernos a Él antes de su ira. Ahora, es interesante. ¿De qué modo podemos entonces escapar de la ira de Dios? Bueno, ya les di la respuesta, volviéndonos a Él. El mismo Nahum, el versículo 7 ahora del capítulo 1, para ir terminando. Capítulo 1, versículo 7. Jehová es, mire el contraste de cada versículo, ¿no? Empieza hablando de su paciencia, habla de su ira, ahora habla de su bondad. Dice, Jehová es bueno, ¿no? Fortalece en el día de la angustia. Aquí está la clave, hermano. ¿Cómo podemos escapar de la ira venidera? Bueno, conoce a los que en Él confían. ¿Qué quiero decir con eso? Nadie que se vuelve a Dios experimentará jamás su ira. Nadie, porque Él conoce los que se acercan a Él. Yo te quiero dar un ejemplo así muy práctico. Nuestro hijo, tu hijo cometió alguna imprudencia, tú le corriges y luego se va, y ahí se va time out o lo que sea, y se va arrepentido el muchacho o la muchacha. Y al ratito se regresa donde ti, te pide perdón y te dice, discúlpame papá, no te quise ofender. ¿Debes seguir corrigiéndole? No, porque ya reconoció, ya aceptó su error. ¿Por qué? ¿Buscó refugio en quién? Ok, de la misma forma, aquel que busca refugio en Dios jamás experimentará su ira. La tribulación es la ira de Dios. Pero si permanecemos fieles hasta ese momento, hasta cuando Él venga por su iglesia o nos lleve antes, no pasaremos por la ira venidera. Hay quienes están construyendo búnkeres subterráneos debajo de la tierra para sobrevivir el día final. Qué pena, no conocen la palabra, porque su confianza está ahí. Aún se puede hacer morada y nido en Marte o en otra estrella. No me acuerdo qué profeta, uno de esos profetas chiquitos fue el que dijo, aún de ahí te bajaré, aún de las estrellas te bajaré. Elon Musk pretende llevarnos a Marte para vivir, aún de ahí te voy a bajar. Él es Dios soberano. Amén, hermanos, porque conoce a los que en Él se refugian. Hay esperanza, y con eso termino. Hay esperanza en saber que no importa qué tanto hemos fallado, cuánto hemos caído o nos hemos apartado del Señor, siempre hay un llamado para regresar antes de que se desate su enojo. Siempre. No, es que pecado, no sabes la gravedad de mi ofensa hacia Dios. Siempre hay oportunidad de regresar antes de que se desate su ira, ¿no es cierto? Y por último, hermanos, ¿el pecado de la ira se puede controlar? Pues claro, Efesios capítulo 4, versículo 26, airaos, pero no. ¿Cuándo se torna pecado? Aquí es la pregunta. ¿Cuándo el pecado de la ira se torna pecado? Yo les di antes tres puntitos. Cuando es egoísta, cuando hay un descontrol y cuando uno no quiere, definitivamente, ¿no? Pero también, para que usted tome en consideración,
se puede controlar cuando reconocemos y admitimos nuestra ira egoísta. Esta confesión debe hacerse ante Dios y también ante la persona ofendida, ¿no? Segundo punto, dando lugar a la ira de Dios, reconociendo que la ira le pertenece y la venganza es de Él. A nosotros nos compete esto, ¿no? Y eso normalmente suele pasar porque a veces hay injustos que toman ventajas de personas que hacen las cosas correctas. Y lo tercero, que considero que usted lo practica, es no pagando mal por mal, sino venciendo con el bien. No pagando mal por mal, sino venciendo por el bien el mal. Hermano, qué difícil es dar de comer al enemigo, ¿no? O al que te ofendió. Qué difícil es darle es más fácil darle un palazo que un pedazo de pan a aquel que te agredió, aquel que habló mal de ti, ¿no es cierto? Pero aquí está, no sé si utilizar la palabra reto. Aquí está la prueba de nosotros como creyentes, ¿no? Si tu enemigo tiene hambre, yo no quiero decir, usted diga, dale. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, un texto que el pastor menciona mucho, dice ascuas de fuego, o sea, vergüenza. Eso significa vergüenza. Y eso suele pasar, ¿no, verdad? Eso suele. Una vez con vergüenza lo digo, hermano, porque somos tentados en caer en esta obrita que es tenaz en nuestras calles, en nuestro tráfico, hora pico, terrible, ¿no es cierto? Y las calles todas llenas de hueco, es tenaz, ¿no? Hablar a alguien, ¿no? Y decir, ¿por qué te cruzas? Y que te saque la mano y te haga, no, tranquilo, te haga un corazoncito, hermano, te acaba, ¿o no? Te acaba. No. Tú estás consumido con el fuego hasta la cabeza, ¿no, verdad? Estás caliente, ¿no? Y sale un insulto ahí, y te hace tranquilo, amigo. Tú te quedas, bueno. Entonces ahí está el reto, o está la prueba para que nosotros podamos practicar. Lo más probable es que después de escuchar este mensaje, mañana, pasado uno de esos días, te le cruce a alguien y te haga. Bueno, lo siguiente, hermano, tenemos tiempito. Contiendas. La palabra contienda, ¿no? ¿Estamos bien con la cuestión de la ira? De gana hablé, ¿no? De la ira, porque ¿quién ha experimentado esto? Nadie. Contiendas. Aquí yo estoy seguro que la minoría. La palabra es eriteia. Búsqueda de poder. Eso significa búsqueda de poder. Una palabra muy apegada también al orgullo, ¿no? Porque el contencioso casi siempre contradicen lo que otros afirman. Hay 10 personas, los 9 dicen, no, así es, no, mentira, así no es. Entonces, es su palabra contra la de los 9 que están en la razón. Y eso produce discordia. Fruto de la contienda, fruto de esta obrita, viene el odio, la furia. Es por eso que la Biblia habla de 17 obras, pero de ellas se despliega, vea, un montón de otras más. Entonces, fruto de esta obrita se despliega el odio, la furia, las intrigas, la burla, la bebida, la calumnia, la arrogancia, el orgullo, y muchos más. El apóstol Pablo, conociendo el corazón humano y conociendo su misma carnalidad, él dijo, nada hagáis por contienda ni vanagloria, sino haced las cosas estimando al prójimo como superior a uno mismo, ¿no? Superior a uno mismo.
Tú puedes ser PhD, lo que sea, hermano, pero manteniendo siempre los pies sobre la tierra y estimando a aquel que tal vez no tiene tu conocimiento como superior. Así nos mantenemos, pues, tranquilitos, ¿no? Y Filipenses 1:15, el mismo apóstol Pablo dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. O sea, no solo va al ámbito secular, sino que trae también a la iglesia, ¿no? No prediquen a Cristo por contienda, pero otros, pero otros de buena voluntad. Incluso quienes llevan la palabra pueden ser contenciosos, ¿no? O sea, no escuchan la opinión de nadie, sino que por su prepotencia creen tener la verdad. Tener la verdad. Por eso dice, la Biblia es tan sabia. No entres en conflictos, no entres en, tranquilo ahí, no hables de más. Segunda de Timoteo 2:23, vamos ahí. Segunda de Timoteo 2:23, mire lo que dice el apóstol aquí. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran, ¿qué cosa? Engendran contiendas. No, la Biblia dice que la mujer tiene que mantener el pelo largo. No, si se puede cortar. Y se pasan ahí discutiendo con respecto a lo que no es doctrina, discutiendo con respecto a cosas muy secundarias. No, ¿verdad? No. Versículo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre, aquí está, hermano, la clave, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. No, acepta a Cristo, te vas a la paila del infierno. No, esa no es la forma. Acepta a Cristo o te está preparada la ira para la tribulación. No, con amor, con misericordia, porque dice, porque a la final el Señor deja muy claro que quien llega al corazón es Él, y puede ser o quizás conceda que se arrepientan a conocer la verdad. ¿La obra de quién es? De Dios, y nosotros tenemos que anunciar y no entrar en contiendas. Amén, hermanos. Estamos bien. Ningún contencioso, ¿no es cierto? Ya. Iracundo, contencioso. La siguiente. Tenemos tiempito y con esa yo quiero terminar para no cansarles. La siguiente. Disensiones. Viene de un término que significa dicostasia. Enseñanzas divisorias, divisiones. Divisiones. Los celos, las contiendas, las disensiones había hecho de los cristianos de Corintios más carnales que espirituales. No, estos cristianos de Corintios eran bien divisorios. No sé si está bien la palabra, bien disenciosos, ¿no? Y eran tremendos. Es por eso que no entendían las enseñanzas del apóstol Pablo. Por eso Pablo les escribe la primera carta, no les llegó, le escribe la segunda, y aún la segunda no les llegó, seguían siendo bien disenciosos. Había mucha división, ¿no? Mucha de las obras aquí mencionadas. Esta obra de la carne divide a la familia, a hogares, a la iglesia, y es maligna, porque una casa dividida, dice Jesús, una casa dividida se viene abajo. Una vez Jesús echa fuera un demonio, y muchos creyeron y aceptaron y le siguieron, y otros lo rechazaron diciendo que había echado fuera ese demonio por un espíritu demoníaco, por un espíritu de Belzebú. Belzebú era el mero, o sea, era el príncipe de los demonios. Belzebú era el príncipe, o sea, era el duro, ¿no, verdad?
No, entonces tú echas demonios por este espíritu de Belcebú. Jesús les confronta y le dice, miren, todo reino dividido se viene abajo y toda casa o familia dividida se desintegrará. Y dice, si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? O sea, estaba diciendo, ¿cómo Satanás puede echar fuera a Satanás? Está dividido, ¿no? Mire la sabiduría. Entonces la misma preocupación tenía el apóstol Pablo con respecto a esto, hermanos. Las divisiones son terribles porque no solo dividen a las iglesias, a las familias, dividen al rebaño y producen mucha confusión, malestar. Hay una iglesia que está por aquí cerca, no les voy a dar el nombre, ya tiene 5 divisiones. 5. De una división. 5. Imagínense. Y cuando se divide se va llevando un montón de enfermos espirituales, porque así son. Porque no está conforme o está buscando una iglesia impoluta, una iglesia perfecta. Y como dice un predicador por ahí, ahorita me acordé, hermano, ya llegó a la iglesia perfecta, la fregó porque ya llegó. O sea, no hay iglesia perfecta. La obra de Cristo, la iglesia instituida por el Señor, fue instituida por Él, pero tiene que ser administrada por hombres que no son perfectos. Ten la certeza que en algún momento en esta iglesia te va a decepcionar algo. Ten la certeza, hermanos, porque no somos perfectos. Y si te vas, a donde te vayas, te va a decepcionar en algún momento algo. De la misma forma como quienes estamos predicando aquí, a veces somos también decepcionados. Porque así es, hermano, en la iglesia. Entonces debemos cuidarnos de esta obra que es la disensión o la división. Y es por esta obrita que hay tantas denominaciones, hay tantas, hermanos. Si usted pone la lista de las iglesias cristianas, de las cristianas de Lutero, ¿cómo se llama? Las protestantes. Las cristianas protestantes, la cantidad que se despliega de denominaciones es para volverse loco. Reformados, transformados, locos, sanos, de todo hay. Asimismo de la iglesia de Dios, de la iglesia pentecostal, de la iglesia del Espíritu Santo, de la iglesia católica, de todas hay esta obra que está minando el cuerpo de Cristo, que son las divisiones. Que Dios nos guarde, que Dios nos guarde. Hablando de la iglesia, ahí de las familias, de los matrimonios, eso es también otra historia. Amén, hermanos. Próxima semana, si Dios permite, vamos a hablar herejías e envidias. Seguro aquí nadie ha pasado por eso. Homicidios y pues por ahí borracheras y terminamos. Que Dios les bendiga.